Sobre el tema, una caracterización de la criminalidad en Caracas, después una caracterización de algunos de los delitos organizados en Caracas y para terminar se ven algunos de estos impactos. En el tema de Caracas, como ustedes saben, en Venezuela la inseguridad es considerada desde hace un quinquenio como el principal problema del país. En todas las encuestas nacionales e internacionales sobre Venezuela, la inseguridad se coloca como el primer problema. En Latinobarómetro, en el Barómetro Iberoamericano, etcétera. Esta ha sufrido un crecimiento exponencial desde los años 90. Aquí está desde el año 2004 cómo el tema de la inseguridad, suceda lo que suceda en el país, es el principal problema. Esto también desde enero del 2005. Sin embargo, los delitos totales registrados en Caracas y en Venezuela no han tenido un incremento importante. Se han mantenido igual más o menos en Venezuela a lo largo de la década del 90 y lo que va de la década del 2000 y ha tenido unos picos de ascenso y descenso, pero no muy pronunciados en el caso de Caracas. Sin embargo, la tasa de homicidios ha sufrido unos incrementos bastante importantes, se ha triplicado y cuadruplicado a nivel nacional y ha sufrido unos incrementos importantes también en la ciudad de Caracas desde la década de los 90. Sin embargo, la tasa de homicidios registrada en Caracas, oficial, tiene unos problemas de subregistro muy importantes. Aquí tenemos el número de casos de homicidio que descubrimos en este año que hace 3 años el número de homicidios no registra el número total, sino el número de casos de homicidio, y los casos de homicidio contienen varios números de homicidios, es decir, que en un caso puede haber 2, 3, 5 homicidios, lo que sube esta data que está expresada en casos y no en número. Nosotros hicimos un ejercicio en la búsqueda de un poco de aproximar la realidad sobre el número de homicidios en Venezuela y sobre todo juntamos los casos que nosotros conocemos que son homicidios y que están registrados por las autoridades. Y aquí sumamos el caso de la resistencia a la autoridad, que son los homicidios que cometen los cuerpos policiales. Luego están los casos de averiguación de muerte, que son aquellos casos llamados cangrejos que no se terminan de resolver policialmente y obviamente, por supuesto, tampoco tienen detenido. Y eso nos da para el año pasado 20.000 homicidios, 20.875 homicidios en Venezuela, con una tasa de homicidios de 74 por 100.000 habitantes para el país. Esta tasa nosotros la hemos corregido con una encuesta de victimización que hizo el propio gobierno a finales del año pasado y en el cálculo que ellos tienen le da una tasa de homicidios de alrededor de 80 homicidios por 100.000 habitantes. Aquí están los casos de homicidios, resistencia a autoridad, averiguación de muerte en Caracas, en el Distrito Metropolitano, y la tasa de homicidios corregida pasa de 121 a 165 homicidios por 100.000 habitantes. Nosotros desarrollamos una encuesta a finales también del año pasado solamente en la ciudad de Caracas, y para que ustedes vean que los homicidios obviamente tienen un lugar de concentración, especialmente en las zonas de exclusión de la ciudad y del país. La mayor victimización ocurre en el municipio Sucre. Prácticamente la mitad de los habitantes tiene un familiar o un conocido que ha sido víctima de homicidio y baja a los casos en las zonas de mayor concentración de recursos, como los casos de Baruta, Chacao y El Hatillo. Las principales causas de los homicidios varían también según el lugar de ocurrencia, según las personas entrevistadas. En el municipio Libertador y Sucre, que son los que tienen el problema más complejo de violencia y de criminalidad, la primera causa es la venganza entre bandas y los ajustes de cuentas, y la segunda son las deudas de drogas. Vean el número que hay abajo por balas perdidas, el 10% en el municipio Libertador y el 7% en el municipio Sucre. Se calcula que el año pasado perdieron la vida 500 niños por balas perdidas en Venezuela. Aquí vemos el tipo de delitos, el tipo de criminalidad que se está desarrollando en Venezuela, que comenzó a ser una de las cosas complejas para estimar el tema de la criminalidad organizada. Primero porque los delitos que más han subido, que se han triplicado en los últimos años, son los delitos contra las personas. Se han triplicado, son los homicidios, las lesiones personales, mientras que los delitos contra la propiedad han sufrido una merma importante, pasando de principios de la década de 70 delitos por 100.000 habitantes a 52 el último año. Sin embargo, ha subido el concepto de otros delitos
donde están incluidos algunos de los delitos correspondientes al crimen organizado. Aquí están los casos conocidos en Caracas, el municipio Libertador, que concentra la mayor cantidad de gente en situación de pobreza y exclusión, y en el municipio Sucre, que conserva también esa misma categoría, son los dos lugares en Caracas en los cuales se cometen el mayor número de delitos, e igualmente el lugar donde se cometen el mayor número de homicidios. Aquí está también otra prueba en relación al subregistro que tienen los delitos en la ciudad de Caracas y también a nivel de Venezuela, pero esto lo dejamos solamente para la ciudad de Caracas. La barra verde son los delitos registrados y la barra azul son los delitos que están registrados también y que habría que sumarles a la barra verde, lo que sería bastante más alta, pero que ellos no saben exactamente la dirección en que ocurrió. Entonces lo dejan como unos casos que saben que ocurrieron en el distrito metropolitano, pero no saben en qué municipio ubicarlos y los dejan sin ubicación. Esto es prácticamente el doble, sumaría el doble de los delitos registrados. Aquí están los expedientes de los casos de homicidio remitidos a la Fiscalía General de la República. Como ustedes verán, a lo largo de 2 décadas ha bajado el número de casos resueltos policialmente, que esto no significa, por supuesto, que los casos logren entrar en el sistema judicial y mucho menos que se produzca alguna sentencia condenatoria. ¿Cuáles son las expresiones, algunas de las expresiones del crimen organizado en Caracas? Por supuesto, el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, prostitución, legitimación de capitales, el secuestro prolongado y exprés, el robo de vehículos, juegos de azar, el control de la piratería y la buhonería y el manejo de algunos de los mercados ilegales. ¿Cuáles son algunas de las características de estos delitos organizados en Caracas? Que existe un crecimiento agudo, su expresión más deleteria, el secuestro. Hay un déficit de información relevante sobre esto, pero el número de secuestros registrados es bastante, como lo vamos a ver, importante. Se encuentra en una etapa depredadora, en un estadio primario, en búsqueda de consolidación. Hay un incremento exponencial de la participación de agentes del Estado, es decir, hay una organización de este delito desde organismos del Estado, concretamente de la policía, y hay una subsidiariedad importante del conflicto colombiano, porque actores del conflicto colombiano participan en diversas maneras en la organización del crimen en Caracas y en Venezuela. Contrariamente a lo que se dice, las tasas del tráfico de droga han bajado en Venezuela. Han bajado desde el año 2000. Incluso, ustedes saben que la DEA fue expulsada de Venezuela en el 2005 y las tasas bajan antes, el registro de las tasas bajan antes de la expulsión de la DEA. Quiere decir que hay, yo busqué el otro organismo que tiene las tasas, que es la Oficina Nacional Antidrogas, pero las tasas son las mismas del 6CPC. Sin embargo, hay una data contradictoria sobre el consumo de drogas y es importante notar cómo el consumo de cocaína en Venezuela refleja en esta tabla que baja. Sin embargo, se duplica el consumo de marihuana entre 2004 y 2009. Aquí se comparan los reportes del Reporte Mundial de Consumo de Drogas, el reporte del 6CPC y el reporte del consumo de marihuana. Y entonces digamos, estos datos de consumo son cónsonos con la reducción de la tasa de tráfico de droga. Luego está el problema del número y tasa de porte ilícito de armas. Vean ustedes cómo en un escenario en el cual han subido los delitos contra las personas, los delitos violentos contra las personas, baja la tasa de porte ilícito de armas. ¿Tú estás viendo aquí? Lo cual indica una alta participación de la policía en este tráfico de armas. Aquí se calcula que las armas de fuego que circulan en el país son entre 6 y 7 millones. Fue el último reporte que hizo la Asamblea Nacional, que está buscando hacer una ley de desarme para el país. Sin embargo, esta es la cifra oficial correspondiente al año 2003, en las cuales se afirma que existen 3 millones de armas ilegales y el total de armas en el país sería de 5 millones, pero para el año 2003. Aquí les tengo una frase del presidente Chávez hace 5 días, que en la escuela de la Policía Nacional dio
este discurso sobre el secuestro. Dijo, capturamos un grupo de funcionarios en Barinas secuestrando. Eran un grupo antisecuestro y estaban secuestrando. Eso a mí no me da risa, me da indignación. Por eso yo pido que se legisle sobre la materia como traición a la patria y les metan 30 años presos. El tráfico se da por jerarquía hacia la frontera y con el tráfico de oro al coronel le tocaba un poquito más, a los cabos les tocaba un poquito menos. Había tarifa por jerarquía y a los que se negaban hasta los amenazaban. Si no, ¿tú cómo acabas con el crimen si quien lucha contra el crimen lo lleva a cabo? El presidente reconoció el alto involucramiento de la policía en los delitos de secuestro. Aquí tenemos la tasa de secuestros en Venezuela y Caracas, el incremento de los secuestros conocidos en Caracas. Ustedes saben que esto es un delito muy poco registrado por sus características. Luego tenemos la tasa de robo de vehículos. Hay un desplazamiento de la comisión de robo de delitos hacia el secuestro. El secuestro es más rápido, es más lucrativo, menos complicado, implica menos organización para poder tener, entre el secuestro express y el robo de vehículos. Se han mudado muchas de las organizaciones que trabajaban en este primero para el segundo por las facilidades que ofrece en términos de guardar a la gente, tenerla, requiere una logística menos acusada que la del robo de vehículos. Aquí está, en esta encuesta que presentamos, el tema de la victimización por robo. Vemos que la victimización por homicidio es más elevada que la victimización por robo en todos los lugares de Caracas. Y por último está el tema de las externalidades negativas del crimen organizado y su impacto en la seguridad ciudadana. En primer lugar, es importante reconocer que hay una alteración del funcionamiento policial, hay una afectación de las rutinas consolidadas del trabajo policial, reclutamiento sostenido de agentes, violaciones de derechos humanos, como vamos a ver, hay un descenso en las tasas de resolución de los conflictos menores y la policía discrimina en qué conflictos y qué delitos va a intervenir. Hay un cambio en el marco legal, hay una preponderancia a la aprobación de mayor número de leyes sobre el delito organizado, hay un aumento exponencial de la seguridad privada y aquí traje unos relatos sobre las consecuencias en las comunidades. En primer lugar, aquí tenemos el porcentaje de delitos que se dice en la prensa en lo que va de año han sido cometidos por policías. Van desde el 23% hasta el 33,33% en el caso de secuestro. Esos son los delitos registrados por los medios de comunicación. Luego tenemos aquí los casos concluidos policialmente en la ciudad de Caracas. Escogimos los que tienen que ver con el delito organizado. Vemos, por ejemplo, que en el robo de autos el promedio es muy bajo, comenzó en la década de los 90 con una tasa de resolución que indicaba claramente que la policía estaba involucrada en este tema del robo de vehículos. A partir de la década del 2000 se incrementa la tasa de resolución de casos conocidos y hay un caso muy curioso que sucede con los delitos en los que circula dinero, como lo son el tráfico de droga y la legitimación de capitales, que la policía resuelve más casos de los que conoce. Y nosotros siempre hemos trabajado con la policía preguntándole cómo es posible que se resuelva 500% de los casos si se conocieron 100 casos. Entonces la explicación es que no, eso viene del año pasado. Pero si el año pasado resolvieron 300% de los casos, ¿cómo este año tienen 500% de los casos? Y aquí es donde se demuestra que hay un privilegio de la policía con cierto tipo de resolución de casos y esta constante de que resuelven muchos más casos de los que conocen se mantiene desde la década del 2000 inalterable. Y vemos, sin embargo, que el porte ilícito de armas, que en el 90 tenía una tasa de resolución mayor, pasa a tener unas tasas de resolución policial más bajas. Y vemos aquí el caso de los homicidios, cómo va bajando la tasa de resolución policial de los mismos, que esto no significa, atención, que es que se haga justicia, sino que la policía resuelva el caso policialmente e indique a la fiscalía que existe, que esta persona es la determinada sospechosa o culpable. Aquí está el caso, es que tuve un problema anoche haciendo el traslado se me vino sin título, pero son los casos de resistencia a la autoridad desde el año 95 hasta el 2009. Como ustedes están viendo, los casos está aumentando, los casos de resistencia a la autoridad
y ya este año tenemos los mismos casos de resistencia de autoridad de todo el año pasado. Quiere decir que hay un incremento importante de las violaciones a los derechos humanos desde la policía. Es decir, la policía no solamente está más involucrada y desarrolla actividades crecientes en materia de crimen organizado, sino que además es mucho más violenta en el desarrollo de sus atribuciones. En el marco legal, en el último quinquenio, más del 70% de las leyes aprobadas en materia de seguridad ciudadana se dirigen a controlar el crimen organizado. Y no fue el 100% porque en los últimos 5 años se desarrolló todo el marco legal de la reforma policial en Venezuela, porque en el quinquenio pasado el 95% de las leyes aprobadas fue correspondiente a crimen organizado. En relación a la seguridad privada, el número de funcionarios policiales en Venezuela es de 190.219 y el número de vigilantes privados es de 700.000. Sin embargo, este número de vigilantes privados es el número de vigilantes privados registrados en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, y el Ministerio calcula que existe aproximadamente un 50% más de funcionarios que no están registrados. El registro no significa control sobre la actividad de la vigilancia privada, porque el Estado tiene muy poco control sobre el número de funcionarios oficiales y, por supuesto, mucho menos control sobre los vigilantes privados. Y por último, quería hacer... Ya debe terminar. Y por último, quería mostrarles unos testimonios de comunidades en relación a las consecuencias del cambio, del clima, de la actuación, del crimen, de la mutación que sufre la violencia cuando se pasa de la criminalidad común en algunas zonas a la criminalidad organizada. Por mi casa mataron a un muchacho, verdaderamente estaba metido en problemas, no lo vamos a negar, pero me asombra la manera en que lo mataron. Le dieron más de 10 tiros en la cara y yo cuando lo comento aquí, en la bodega, me dice el señor que eso es un cuento viejo, que si yo no he escuchado cuando dicen, te van a velar tapado, batanero, que eso es lo que significa, que le destrozan la cara para que no le vean la cara ni muerto y se vele así con la tapa cerrada como los cadáveres descompuestos. Así no se puede vivir porque aquí ya hay mucho más que delincuencia. Y este es un testimonio de un médico cubano. Yo no estoy autorizado para hablar, independientemente de que tú no seas una periodista, yo no debería hablar de nada de esto contigo. Pero francamente me conmueve esta gente, sobre todo la juventud que parece condenada a 2 cosas, la muerte o la cárcel, o quizás algo peor. Porque aunque tú no lo creas, hay cosas peores para estos jóvenes. Yo no puedo hablarte de estadísticas, porque no las llevo. Pero yo vivo aquí en este barrio y tengo ojos y voy para aquel y para el de más allá. Quizás los colegas venezolanos de los hospitales a los que remitimos estos casos puedan tenerlo mucho mejor referido. Nosotros lo averiguamos y es cierto, sobre todo en el Hospital Pérez de León de Caracas, que es el hospital que atiende el municipio Sucre, donde tiene una de las tasas de homicidios más altas. Es impresionante la cantidad de muchachos en edades comprendidas entre los 16 y los 20 y algo que tienen colectomías, productos de impactos con armas de fuego intencionalmente ejecutados con ese fin por el crimen organizado o por tener problemas con el crimen organizado. Como dicen ellos, con el fin de ponerlos a usar bolsita. Eso dentro del barrio tiene un significado demoledor para la vida de un joven. A esas edades están en plena locura hormonal, en plenitud de sus potenciales sexuales. ¿Quién quiere acostarse con un joven que lleva los intestinos por fuera y muchas veces no puede estar con las mujeres? Usted sabe cómo pagan las bolsas y los estomas especiales para estas lesiones, quedan condenados de por vida y tienen que irse del barrio si quieren y pueden ser reconectados. Esto es en Petare y muchos de los testimonios, nosotros fuimos después de esta entrevista del médico cubano al Hospital Pérez de León de Caracas y nos confirmaron que es el hospital donde se agotan más rápido las bolsas de colectomía porque la tasa de jóvenes con estos tiros especiales, es decir, que no los matan, sino que los castigan, se ha incrementado o triplicado en los últimos 2 años. Bueno, ya lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Pasamos ahora a la exposición de Marcelo Saín sobre el Gran Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Gracias al centro y por la invitación, por el tema, y muchas gracias a vos, Carlos, que como bien dijiste, ya hace unos buenos años que compartimos la mitad y la amistad y el cariño por estos temas.
Una aclaración previa acerca del Gran Buenos Aires, y es que es una ciudad muy compleja, o es un conglomerado urbano muy complejo, porque el Gran Buenos Aires es el conjunto de distritos del primer y segundo cordón que bordean lo que es el Distrito Federal, o sea, la capital federal. La ciudad de Buenos Aires, que hoy es un estado autónomo, no plenamente, pero lo es lo que se conoce como capital federal. Distrito Federal es la sede del gobierno federal. Todo lo que es el Gran Buenos Aires, que pertenece a otro estado, a la provincia de Buenos Aires, es ese gran cordón urbano que circunscribe, digamos, a esa capital federal, a ese distrito federal. Es una continuación, pero tiene características demográficas y criminológicas muy particulares, y yo diría bastante distintas. Puede ser comprendido como un área metropolitana junto con la ciudad, pero en general tendemos a que sea interpretado de una manera distinta, porque hay elementos que podrían distinguir esto. Estamos hablando de una población aproximadamente de 8 o 9 millones de habitantes. Yo lo que hice para entender un poco la complejidad de esto es un excursus, un apéndice al final del paper para poder explicar un poco esa situación en cuestión. Entonces, cuando se dice Buenos Aires, hay que parar y decir, bueno, una cosa es la ciudad de Buenos Aires, otra cosa es el Gran Buenos Aires. Yo me voy a referir al Gran Buenos Aires. Ese es el tema. Me inquietó bastante, sinceramente, la pregunta, porque es poco común, sinceramente, vincular una cosa con la otra. Y me da la impresión de que, en general, en los estudios que nosotros emprendemos sobre las condiciones criminológicas en nuestras sociedades, no vinculan una cosa con la otra. Y generalmente sostenemos un fuerte trabajo en todo lo que es criminalidad común, y fundamentalmente estadísticas oficiales sobre criminalidad común, que no está mal, porque en el fondo, aunque haya una cifra negra importante en muchas de las problemáticas delictivas, da cuenta de la magnitud del fenómeno, y hay técnicas a través de los estudios de victimización para comprender bien esos temas, pero no vinculado con la criminalidad organizada. Y en esto me parece que es súper interesante la pregunta. Por una cuestión de tiempo, muy fotográfico. Crimen común en el Gran Buenos Aires. Ha crecido en los últimos 20 años de manera constante si uno toma la gran foto del problema. Esto ha tenido un pico de crecimiento y de punto culminante en el año 2002. Coincidió con la crisis argentina, social, económica, política, del 2001. Es decir, todo lo que son los registros de delitos contra la propiedad, básicamente, y delito contra las personas, y fundamentalmente la expresión más contundente, que es la tasa de homicidios, tuvo su punto culminante en el año 2002. Allí alcanzó las mayores cifras, relativas y absolutas. Coincidentemente con la situación de crisis. Fue el año de mayor nivel de registro, y también ha habido estudios de encuestas de victimización que han dado cuenta de la tasa más alta de robos con violencia, de hurtos, pero también de homicidios. Y muchos de los homicidios no vinculados a problemas interpersonales, sino en ocasión de robo, fundamentalmente en ocasión de robo de auto. O sea, el año 2002 fue el año culminante. Hoy hubo un descenso importante a partir del año 2003-2004, no sé si casualmente o no, yo creo que no, acompañando también el mejoramiento de la situación económica y social. El año 2001 también fue el año culminante para lo que fueron los indicadores de indigencia y pobreza en estas grandes urbes. Cuando comenzó a mejorar la situación de pobreza e indigencia a partir del 2003, comienzan a bajar este conjunto de delitos. Con esto no estoy haciendo una asociación mecánica ni mucho menos, porque diría que en la criminología mundial se está discutiendo la vinculación que habría con algunas de estas variables con relación a la comisión de este tipo de crímenes. Pero evidentemente algo al respecto hay, que cuando crece la indigencia, crece la pobreza, hubo en la situación del Gran Buenos Aires un crecimiento sostenido, paralelo, correspondiente con ese crecimiento a nivel de criminalidad común, criminalidad inclusive de violencia en la criminalidad. También se ha transformado el fenómeno criminal en el Gran Buenos Aires, y esto es una característica puntual de todas las grandes urbes en la Argentina. Y esta transformación creo que tiene algunas características que vale la pena mencionar. Primero, ha comenzado a ser victimizada la clase media y la clase alta.
en delitos que tradicionalmente no lo eran. Comienza a haber robos con violencia, secuestros, extorsiones a víctimas de sectores medios y altos que históricamente tenían un sistema de protección pública, porque la policía privilegia el cuidado de esa gente, y un sistema bastante eficiente de autogestión privada de su propia seguridad. Se quiebra esta suerte de red protectiva y comienza a elevarse el nivel de victimización entre sectores medios y altos. Los delitos contra la propiedad, los delitos violentos, los delitos, inclusive los homicidios, eran muy comunes entre los sectores populares y sectores medios bajos, pero no entre sectores medios altos y sectores altos. Comienza a haber ahora asaltos, situaciones bastante significativas entre sectores medios y sectores altos, transformándose fuertemente la victimización estaba muy vinculado la vulnerabilidad de los sectores medios y altos a el sistema de protección público y privado, y hoy esta situación se corrió sensiblemente. Siguen siendo la población más victimizada en delitos contra la propiedad y delitos violentos los sectores populares y los sectores medios bajos. Pero ha habido un incremento notable de victimización entre sectores medios altos y sectores altos. Un fenómeno muy particular de los últimos tiempos es asaltos y asaltos violentos a barrios cerrados, a urbanizaciones cerradas donde hay un sistema de autogestión de la seguridad privada. Numerosos asaltos en estos lugares. Y esto genera una sensibilización muy particular porque me imagino que la mayoría de ustedes sabrán, el valor de la vida y de la integridad física de la clase alta es mucho más importante que el de la clase baja y de los sectores populares. La vida de una persona de los sectores populares vale muchísimo menos en América Latina que la vida de los sectores medios y altos. Por ende, cuando se victimiza a los sectores medios y altos, ahí estos sectores reclaman Estado, reclaman este tipo de cuestiones. Segunda cuestión, la mediatización del fenómeno criminal. Hay una cobertura mediática muy particular que tiene muchísimo que ver con la construcción del miedo, y hay trabajos criminológicos muy interesantes en la Argentina en torno de esto, y gran parte de la cobertura mediática, exacerbada quizá a veces, de este conjunto de acontecimientos, tiene el foco puesto centralmente en la victimización de sectores medios y altos. Ustedes ven situaciones concretas de secuestros, asesinatos, homicidios, de sectores de jóvenes, de los sectores populares, a la salida de los bailes en los fines de semana, no tiene ningún tipo de cobertura o importancia mediática y social. Sí lo tiene cuando hay un joven de sectores medios y sectores altos que es victimizado en alguno de este tipo de eventos criminales. Tercera gran característica, hay un enorme crecimiento de la sensación de inseguridad. Y ocurre lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos, en muchas ciudades, o en Europa en la década del 80. Hay un momento en el cual la variable de la sensación se independiza de las condiciones objetivas del delito. Entonces, el delito crece y crece el temor. Crece el temor acompañándose la mediatización del fenómeno, pero cuando el delito comienza a bajar, el registro comienza a decrecer, la sensación sigue estando estable y arriba. Sigue reproduciéndose, generando condiciones de fuerte y alto temor al crimen, independientemente del descenso de los registros objetivos de criminalidad. Este es un fenómeno también bastante particular en las grandes urbes, que lo hemos observado en muchísimos países, inclusive desarrollados, pero que se está dando con mucha contundencia porque coloca el tema criminal en la agenda de problemas y de sensaciones públicas, como se puede ver en Latinobarómetro, digamos, cuando en realidad hoy, por ejemplo, a nivel absoluto y relativo, en el Gran Buenos Aires hay un nivel de delitos registrados semejante al del año 98-99, que era un momento que estaba creciendo, pero la sensación es infinitamente mayor que en aquel entonces. Es análoga a la sensación existente en el año 2002, cuando alcanzó ese punto culminante. Tercer elemento, algo que tiene enorme cobertura y que forma parte de la agenda, es el tema de la participación de los menores en el delito. Y este es un tema que ha dado enormes debates porque gran parte de la clase política argentina, fundamentalmente sectores del centro para la derecha, han reclamado la necesidad de reformas penales en torno de la criminalización de menores de 18 años.
fundamentalmente el tema de la caída de la edad de imputabilidad penal como una respuesta a un fenómeno que tiene altísima cobertura mediática, pero que las estadísticas nos indican a nosotros que el promedio general en los últimos 20 años de participación de menores en este tipo de crímenes no supera el 4% del total. Ni tampoco supera el 4% de la prisionización de ofensores inculpados de crimen, lo cual hay también una puesta en escena importante. Lo que sí es cierto, en el fenómeno criminal ha habido un crecimiento enorme de lo que se conoce como pibes chorros, chicos ladrones, que son menores, varones, de estratos altamente marginalizados, en estratos de indigencia, que cometen delitos. En general, los hijos de los ricos cometen otras infracciones, pero no roban a mano armada. El robo a mano armada de menores tiene mucho que ver con sectores altamente marginalizados. Y el fenómeno que se da en el Gran Buenos Aires es que al mismo tiempo que caen entre el año 2003 y la actualidad los niveles de indigencia y pobreza, crecen los niveles de marginalidad urbana. Yo pongo en el anexo del trabajo este dato. Entre el año 2002 y el año 2008 se incrementan las poblaciones altamente marginalizadas en cuanto al número, a la cantidad de hectáreas de los barrios ocupados por estas poblaciones y al número de habitantes de esos barrios. Se duplica prácticamente. Es decir, en el mismo momento que cae la indigencia y la pobreza, se consolida y se expande la alta marginalidad urbana. Es decir, los núcleos de indigencia son más marginalizados en un contexto de reducción de la indigencia. Esto da un fenómeno muy particular porque nosotros vinculamos bastante delitos violentos y delitos contra la propiedad en estos sectores, no con el tema de la pobreza y la indigencia, sí con el tema de la alta marginalidad urbana. La alta marginalidad urbana trae fenómenos de fuerte desigualación en sociedades como la Argentina, que tenía un altísimo nivel de integración social, que tenía estratos medios muy consolidados y que hace 30 años tenía casi pleno empleo. Entonces, esto es un fenómeno muy particular en sociedades de altísimo proceso de desigualación en cortos periodos de tiempo. No está probado que haya un aumento de la tasa de criminalidad violenta en aquellos lugares donde hay pobreza estructural durante mucho tiempo. Sí lo hay en aquellos lugares donde hay un altísimo nivel de desigualación social acelerado en corto periodo de tiempo y de alta marginalidad urbana. Ahí ya estoy dando cuenta de una de las razones del crecimiento aparente. Coincidimos la mayoría de los especialistas en esta materia y está volcado en el paper. Segundo fenómeno en cuestión, después quisiera hacer la vinculación. Segundo fenómeno en cuestión, el tema de la criminalidad organizada. También aquí ha habido una transformación enorme en lo que es el Gran Buenos Aires y el panorama del Gran Buenos Aires. En primer lugar, una aclaración estrictamente conceptual. Yo no la puse en el paper, pero vale la pena señalarlo, porque creo que se habla de cosas que son semejantes. Una cosa es el delito común de bandas que pueden trabajar de manera asociada, y otra cosa es lo que es la estructuración de empresas criminales. La gran diferencia de la criminalidad organizada son dos grandes características fundamentales. Hay grupo o red altamente estructurada que trabajan a nivel de permanencia del tiempo, y el objetivo central de esta red es la acumulación de capital. Es una empresa económica, básicamente. Esta es la gran diferencia con el delito común. Es decir, yo puedo robar con Carlos Basombrío y ser los titulares de una banda de delincuentes durante 20, 30 años, digamos, y hemos tenido nuestras aventuras, por supuesto, y otros más que no voy a mencionar porque no están y no tenemos autorización, grandes ladrones de bancos y demás, pero eso no es criminalidad organizada si lo que nosotros no tenemos es una empresa de altísima rentabilidad. Y el tercer elemento importante es, la mayoría de los emprendimientos en América Latina de la criminalidad organizada giran en torno, se estructuran en torno de lo que es la conformación de mercados minoristas de bienes y servicios. Que esto es una particularidad, esto es la estructuración de negocios y empresas criminales para abastecer mercados de bienes y determinados servicios que son mercados ilegales. Pueden ser o no ilegales los servicios o los bienes, pero sí el tema de la transacción comercial y la estructuración de esos mercados. Señalo esto porque la característica central a nivel de criminalidad organizada, cuando se estructuran mercados minoristas, es que hay un componente social fundamental y un componente institucional fundamental. Es decir, no se estructuran mercados minoristas si hay una fuerte demanda social de algún bien. Y en general, la demanda social de los bienes de la criminalidad organizada en América Latina es una demanda sostenida para sectores medios y altos.
nadie va a creer que en América Latina el mercado minorista de drogas ilegales está para sostener el consumo de los pobres. El mercado minorista de drogas ilegales en América Latina es para abastecer de drogas ilegales a nuestros hijos, clase media y clase alta. Allí está el núcleo de alta rentabilidad fundamental. El robo de vehículos para sostener autopartes o doblar autos. Claramente el mercado, el estrato, el nicho de consumo más importante está entre los sectores medios y altos. Esto es la realidad de, básicamente, el Gran Buenos Aires. Y el tercer punto, el tercer mercado más rentable en el Gran Buenos Aires, que es el mercado de servicios sexuales, garantizado a través de la trata de personas y la explotación sexual, de mujeres predominantemente, pero también de hombres. Y esto es un tema fundamental. En general, no es como la clásica prostitución, sino que aquí lo que tiene es una suerte de esclavización predominantemente de mujeres para el consumo de este tipo de servicios en estos países. Aquí están los tres mercados, a nuestro modo de ver, de mayor rentabilidad en el Gran Buenos Aires, y tiene ciertas características que vale la pena mencionar. En primer lugar, las redes que abastecen estos mercados son redes extremadamente complejas. Algunos de estos productos, ni siquiera productos y personas, se obtienen dentro del propio país. Argentina no es un país productor de la cocaína y la marihuana. Digamos, entonces hay toda una red de tráfico internacional y regional y nacional para abastecer estas grandes urbes. Y esto compromete división de trabajo, gran cantidad de personas, un mercado que se ha estratificado a nivel de consumo, de calidad de producto y de precio. Esto es interesante sostenerlo. Está el que vende Paco o bazuco o la droga de baja calidad entre los sectores populares, pero también está la cocaína cortada 50% para los sectores que tienen capacidad de poder pagar ese papel de 1 gramo de cocaína aproximadamente a $20, $30. Entonces hay una estratificación de mercado y un consumo permanente, hay una permanencia del negocio en este tipo de cuestiones. Segunda cuestión, estas redes solo se pueden, y estos mercados, estructurar porque hay control de territorios. Es un lugar en el cual se almacenan, se utilizan para el estoqueo, el almacenamiento, la preparación y lo que es fundamentalmente la red de distribución, fundamentalmente minorista. Coincide en el Gran Buenos Aires estos centros con lugares de alta marginalidad social. Villas miserias, asentamientos altamente pobres, con muy poca presencia estatal, muy poca visibilidad e imposibilidad de intervención por parte del poder público, y coincide con este tipo de eventos. Lo otro es un elemento interesantísimo, que es que esto tiene altísima visibilidad social, porque si hacemos un esfuerzo de imaginación, ustedes entenderán de que el abastecimiento de autopartes, de piezas robadas de vehículos, el abastecimiento masivo de drogas ilegales, el abastecimiento de servicios sexuales, no son a través de vendedores ambulantes, sino que esto requiere no son microemprendimientos individuales de algunos capitalistas atrevidos. Esto requiere de montaje de empresas como las empresas legales, con fuerte presencia territorial y con una cierta ocupación de espacialidad. Entonces, lo que yo quiero mostrar con esto es la enorme visibilidad social que tienen este conjunto de emprendimientos. Entonces tiene clientela estructurada socialmente en distintos estratos, ocupación territorial y altísima visibilidad social a partir de lo que es la demanda de este conjunto de bienes. Un elemento distintivo que creo que está entre las causas determinantes fundamentales de la expansión de estos mercados en la Argentina en los últimos 10, 15 años y fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, es la protección policial. Nada de todo esto podría ocurrir sin la protección policial. Estas redes en la Argentina no tienen autonomía de lo que es la regulación estatal a través de sus cuerpos paralelos policiales. Estamos trabajando en esto en un proyecto de investigación, lo que son las redes paralelas del Estado, que es una forma de control del delito, porque la protección policial a estos emprendimientos supone una impronta de regulación. Esto es, establece la dimensión, la magnitud, para que el negocio no genere problemas sociales y políticos, para que el negocio no se salga de madres. El tema es que la película que nosotros conocemos en América Latina es que cuando estas redes y grandes emprendimientos tienen capacidad financiera para autonomizarse del Estado,
lo tiene a partir de la posibilidad del soborno y también de la contestación armada. Pero en la Argentina esto no existe. El nivel de desarrollo de estas redes es exiguo y no podrían desarrollar sus actividades sin lo que es la regulación policial. ¿Por qué la policía regula esto? Porque es una forma de control del delito y, en segundo lugar, porque el sistema político argentino financia parte de sus instituciones policiales a través de lo que es la recaudación ilegal de fondos de estos emprendimientos. ¿Por qué digo esto? Lo digo por una sencilla razón. El 90% de nuestras instituciones policiales, el 90% del presupuesto de los gastos de nuestras instituciones policiales va a parar al inciso 1, que es gastos en salarios. La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene 55.000 miembros. 55.000 miembros cuyo presupuesto global de la institución va a parar al salario de esos 55.000 miembros en un 90%. La policía podría financiar sus gastos de funcionamiento, sus gastos de capital y sus gastos de inversión de infraestructura con el 10% restante. Cerca de 20.000 unidades administrativas. ¿A quién se le podría ocurrir eso? El sistema político argentino avala parte del financiamiento de estas instituciones con la recaudación ilegal de fondos provenientes de la criminalidad. No tenemos ninguna duda, inclusive aquellos que hemos ocupado cargos de conducción en este tipo de materias. Una reflexión última de la vinculación de un elemento por otro. Nosotros no observamos una vinculación estructural entre crimen común y criminalidad organizada. Nos da la impresión de que en los estratos menores de delincuentes comunes puede haber un vínculo. Hay un elemento de relación bastante interesante que es en lo que es el mercadeo minorista, en los estratos más bajos hay un vínculo entre lo que es, por ejemplo, pibes altamente marginales que roban auto y proveen a los desarmaderos para desarmar esos autos y vender autopartes. Y ahí hay un vínculo entre lo que es delito común y básicamente redes organizadas de la criminalidad organizada. Otro punto más o menos importante es el tema de la provisión de droga, pero en general las redes de provisión de drogas no dejan el menudeo minorista, que es una de las escalas de mayor rentabilidad, en manos del delito común. Tienen un control directo de lo que es el mercadeo minorista. La comercialización minorista de drogas ilegales es el punto culminante para la alta rentabilidad del negocio. Entonces, eso en general no está socializado en redes de delincuentes comunes, sino que en general es controlado fuertemente por todo lo que es las grandes organizaciones. Por ende, me da la impresión de que hay condiciones sociales, pero también condiciones institucionales que en el fenómeno de la criminalidad común y en el fenómeno de la criminalidad organizada están fuertemente vinculados, embrincados, pero en esto el Estado tiene un gran protagonismo a través de la regulación ilegal generada por la policía. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Tiene ahora la palabra Michel Mise. Bueno. Sí, claro, acá está. Inglés. Estamos en Estados Unidos. Exacto. En América Latina estaríamos bien ahora. Seguiríamos hablando. Bueno, yo voy a presentar algunas indicaciones sobre la acumulación de la violencia en Río, que es en parte conocida, porque há muchos años, 30 años por lo menos, vivimos en Río esta experiencia de los mercados ilegales que se expanden en las favelas y las habitaciones populares. En Brasil, nosotros tenemos una disminución del homicidio en los últimos años, pero las tasas continúan muy altas en comparación con el pasado y en comparación con otros países. Mesmo la disminuição não nos impede de colocar em dúvida a subestimação que temos em la produção de los dados. Gran parte de los datos de homicídio em Brasil
provienen de la región metropolitana de Río y de la región metropolitana de São Paulo. Cerca de quase 40% de los homicidios están localizados en esas regiones. Pero si comparamos las tasas de las regiones metropolitanas de Río y São Paulo en los últimos años, podemos percibir una disminución más acentuada, más drástica en São Paulo que en Río. Esta disminución es hoy tema de discusión, porque no sabemos muy bien ni las causas del crecimiento de los homicidios, ni las causas de su queda. Hay muchos factores que intervienen en esa producción de los homicidios, pero la baja capacidad de la policía de esclarecer la dinámica en que ocurren los homicidios impide una análisis más aprofundada. Si observamos los datos referentes al estado de Río de Janeiro, desde los años 80 hasta hoy, podemos perceber que hay problemas muy serios en la producción de los datos, mismo en la institución más reconocida en esa capacidad, que es el Ministerio de la Salud. La producción de datos sobre los óbitos por agresión, comparados con los eventos que no son accidentales y no son suicidios, mas cuya intención no es determinada en la declaración de óbito hecha por el médico, muestra que hay un problema en la evaluación de esas tasas. Además, los datos sobre los muertos producidos por intervención de la policía muestran más una vez que esos datos no son razonables. Solamente en Río, en los últimos años, tenemos en media 1.000 civiles muertos por la policía a cada año. Y los datos no indican eso en la curva de intervenciones legales producida por el Ministerio de la Salud. La desconfianza es que no tenemos condiciones mínimamente razonables de un diagnóstico de los homicidios y de su articulación con el crimen organizado en Brasil y mismo en las dos principales regiones metropolitanas de São Paulo y Río. Si somamos todos los datos de agresión con los eventos cuya intención no es sabida y las intervenciones legales, tenemos tasas muy más altas que las oficiales. Podemos percibir en el gráfico que mismo con el declinio acentuado de los últimos años, la tasa está en torno de 60%, en torno de 60 por 100.000 habitantes. La cantidad de sospechos muertos en confronto con la policía en Río es muy alta. Tenemos, como se puede verificar en el gráfico, una porcentaje alta de muertos todos los años, en crecimiento. Si comparamos con los policiales muertos por los sospechos, veremos que hay un desequilibrio, una asimetría que no puede ser explanada solamente con la idea de un confronto entre las dos fuerzas. Observen que la cantidad de muertos entre los sospechos y la cantidad de muertos entre los policiales es
mucho diferente. No hay cómo comprender esa diferencia, sino como una parte de esos muertos son ejecuciones. Si observamos los datos sobre el tráfico y sobre posse de drogas registrados por la Policía de Río en tasas, podemos observar que también hay un declinio en los últimos años. Después del pico de los años 90, tenemos una disminución y después una estabilidad. Pero esa estabilidad es la estabilidad de los registros de flagrantes hechos por la policía, no exactamente el resultado de investigación. Pero si observamos el crecimiento de los números, de la frecuencia absoluta de los robos y furtos en el estado do Rio, tenemos una idea de su aumento regular, de su crecimiento regular, año después de años. Hay una diferencia muy importante en la legislación penal brasileña entre robos y furtos. Robos son hechos con amenaza o con violencia y furtos no. Es, na verdade, una expropiación con astucia. Pero ambos crecen igualmente, irregularmente, año após año. La aprehensión de drogas por kilogramos en el Estado entre los años 80 y actualmente muestra que la policía tiene hecho un buen trabajo, pero no sabemos si hay efectivamente un aumento en la cantidad de drogas transaccionadas en la ciudad o no. Porque no posuímos dados sobre el consumo. Los datos sobre el consumo, las pesquisas sobre el consumo, la última pesquisa de 2005 presenta serios problemas de amostragem. La ciudad de Río está dividida, territorializada, por 4 grupos principales. Hay los comandos. Los comandos son redes de pandillas que dividen entre sí competitivamente la venta minorista de drogas en las favelas, en los conjuntos habitacionales populares. Y los tres principales comandos que disputan entre sí el control de esos territorios de venta son el Comando Vermelho, se ve, los amigos dos amigos, y el tercero comando, que es una tercero comando puro, que es una disidencia del antiguo tercer comando. Estas organizaciones no son enteramente verticales, son mucho más organizaciones horizontales, que dependen de arranjos, que dependen de acuerdos precarios entre los jefes y que dependen también de toda una estructura de protección organizada dentro del sistema penitenciario. Entonces hay una articulación intra y extramuros entre los presos que pertenecen a esas pandillas y los traficantes que actúan en las favelas. Pero esa articulación no es una articulación vertical, ni mismo una articulación tan organizada que permite hablarse de una organización de tipo mafioso. No. Lo que tenemos es muy más desorganizado que organizado, pero que funciona a sí mismo gracias a acuerdos, gracias a transacciones que incluyen los agentes del Estado, que incluyen principalmente los policiales. Además de los tres comandos que controlan la venda minorista de drogas en las favelas,
tenemos ahora un nuevo fenómeno, el aparecimiento de grupos de policiales que fuera del servicio, fuera de su actividad como autoridad, ofrecen compulsoriamente protección a muchas de esas comunidades, muchas de esas favelas. ¿Sí? Son llamadas por la prensa de milicias. El nombre milicias fue atribuido. Hubo una tentativa de articulación en red de varias de esas milicias, una organización que había ambiciones políticas locales. Hubo la formación de una Liga de la Justicia, ese es el nombre que fue dado a esa articulación, pero la reacción de la prensa y de la opinión pública ha llevado a una fuerte represión y muchos de los integrantes, incluso representantes municipales, políticos, fueron arrestados, fueron presos y están actualmente cumpliendo penas. Mesmo assim, as milícias continuam actuando e expandindo suas áreas para las favelas onde o tráfico está em declínio. Además desses 4 grupos, temos uma reação oficial nova chamada UPP. São Unidades de Policiamento Pacificador, é o nome oficial. Sí, hay una invasión de 150, 200 policiales en una favela, expulsan los traficantes, controlan el territorio y entran con una serie de políticas y también de obras de infraestructura. El problema es que el control de esas áreas selecionou solamente as favelas mais próximas das áreas nobres da cidade, onde o tráfico também estava em declínio. As áreas mais complexas, que reúnem 200.000 habitantes, como a favela de Rocinha, o complexo de favelas chamado de Complexo del Alemán, ou mesmo o complexo de Maré. Todos esses complexos reúnem centenas de milhares de pessoas, não estão em la seleção atual. A outra questão é hasta quando a polícia terá condição de manter-se em essas favelas e como poderá expandir-se para as favelas vizinhas. O primeiro efeito de essas invasões foi a migração de los traficantes para outras favelas em la periferia urbana de Rio. O outro efeito foi o aumento da taxa de roubo em las regiões próximas da favela. Eu penso que é muito importante compreender, no caso de nosso tema, a articulação de esses mercados ilegais com os agentes do Estado. Sem esta compreensão, não há como compreender a reprodução ampliada desses mercados ilegais e a incorporação da violência como recurso regular de control sobre territorios. En Río, una parte importante de la policía establece trocas regulares con los agentes de los mercados ilegales, de todos los mercados ilegales, de la piratería, de los servicios sexuales, del contrabando de electrónicos y principalmente del tráfico minorista en las favelas. Pero no son, como en la organización criminal clásica, no son ni asalariados de los criminales
ni también son los que hacen extorsión sobre los criminales. Yo prefiero hablar de un segundo mercado. Hay un segundo mercado. Hay el mercado económico ilegal y hay un segundo mercado en que hay una troca de mercancías de un tipo especial. Una mercancía que es retirada en parte del Estado, pero que no es necesario que sea retirada del Estado. Es una mercancía basada en la violencia, en la intimidación, en la posibilidad del recurso a la fuerza para imponer los precios. Pero no es exactamente una extorsión, porque las dos partes de la troca detienen también fuerza y detienen también capacidad de poder para establecer las condiciones de esa troca. Yo hablo por eso, relembrando el viejo concepto weberiano de capitalismo político, yo hablo de mercancías políticas. Hay un segundo mercado de mercancías políticas que se articula y reproduce el primer mercado. No es simplesmente la existencia de trocas asimétricas, como el caso de la extorsión, y ni mismo también de trocas livremente pactadas, como el caso de las trocas económicas irregulares. Hay una situación muy específica, muy especial, que está baseada en la búsqueda del gano, del lucro, pero que donde el precio de la mercancía no es determinado solamente por las leyes de la oferta y de la demanda, pero también por una análisis de correlación de fuerzas entre los pactantes de esa troca. ¿Cómo pensar la articulación de esos mercados ilegales, de eso que hablamos como crimen organizado, con los crímenes comunes? Bom, yo pienso que, en primer lugar, en el caso del tráfico, tenemos que una parte de los consumidores de drogas no tienen mucho recurso financiero para comprarlas. Una parte va a recurrir al furto o a otras formas de crimen para obtener las condiciones de acceso a las drogas. Los jóvenes más pobres que recurren al furto o al robo para el consumo de drogas, generalmente están asociados al furto y robo de transeúntes. Yo pienso que esta es una articulación ya demostrada en el caso de Río. Hay también la migración de criminales del tráfico para los robos de carga y para los robos de vehículos. Esta articulación, que en Río siempre contó con la cooperación de parte de la policía, es hecha para abastecer los mercados de peças de carro, peças de vehículos usados, peças usadas. Há um amplo mercado de peças de vehículos roubados. E há também o mercado de los próprios veículos que são enviados ao Paraguai para venda. Há também o mercado de armas e de armas de guerra, armas como fuziles, como armas leves de guerra, como o AK-47, a AR-15 e muitos outros, mesmo granadas defensivas, que passaram a chegar ao Rio a partir dos anos 90, utilizando a mesma rota das drogas. E
Esto ha permitido el aumento de la transacción del homicidio como mercancía. El aparecimiento de los sicarios en Río es una novedad. Sicarios que actúan con la moto, como en Colombia. Y también podemos pensar en la articulación entre el control del territorio por las milicias y la venta de mercancías ilícitas, como el control de la TV clandestina, de la televisión clandestina a cable, la distribución de gas en botellas, en botellón, y otras formas ilegales que las milicias explotan, como antes la explotaban los traficantes. Todo eso, todas esas cuestiones me llevan a la conclusión de que nosotros, como en cualquier otra nación, dependemos mucho de la capacidad de la policía de esclarecer, de elucidar los crímenes para que possamos tener un diagnóstico más preciso de la situación. En Río, desgraciadamente, hay una baja tasa de elucidación. Los homicidios son elucidados apenas en 15% y los robos en 2%. Nosotros no tenemos cualquier condición de evaluar la dinámica que está actuando en la producción de los homicidios y los robos. Sin conocer esa dinámica, es muy difícil hacer una análisis más profundizada de la relación con el crimen organizado. Muchas gracias. Obrigado. El portuñol es terrible. Quisiera agradecerles a los tres, no solamente por sus magníficas presentaciones, sino por su impecable puntualidad. Me han confesado que es porque están en Estados Unidos, que en América Latina habrían sido más relajados. Tenemos un tiempo para un diálogo con preguntas, intervenciones, para que ellos puedan reaccionar a sus inquietudes antes de pasar a un receso para el segundo panel. Está abierta la oportunidad de intervenir. Quienes deseen hacer comentarios, preguntas. Cindy creo que quiere empezar. Muy interesante. Thanks, Nikki. I'll speak in English. It's still early. I have a question for all of the panelists, actually, because it seems that there is not much research going on concerning the topic of today's seminar. Is it possible to deepen the analysis of the linkages between organized crime and common crime, or even to deepen the understanding of the functioning of organized crime in all three countries? And what would it take to be able, as independent researchers, to do this work? I'm struck by the relative underdevelopment of. I mean, the fact that this question, really made people think. What would it take to deepen the understanding? And then a question, I guess, particularly for Marcelo, but for everybody, given the high levels of police involvement, which you were describing as taking place at a recognized level in terms of the budget and the resources that went into the official police forces supposedly fighting crime. What would it take, or do you know of instances in which there have been policies of police reform that have succeeded in reducing, not breaking, but reducing the level of official involvement in these kinds of criminal networks? Creo que lo ideal sería de tomar un grupo de comentarios, o sea, todos los que hubiesen, y dar la oportunidad a nuestros panelistas para hacer un comentario final conjunto. No sé si hay otras inquietudes.
Hola, buenos días. Solo quería, bueno, primero aprovechar de la oportunidad para agradecerles a ustedes su tiempo y sus presentaciones. I'm sorry, my name is Miguel Toruño. Quería, bueno, pedirles algunos ejemplos de proyectos o iniciativas que tienen en sus países que han tenido éxito en la disminución de la tasa de criminalidad en sus países, y también si tienen algunos proyectos que no han tenido éxito y que son, a mi juicio, igualmente de importante para entender, y de no tener algunos ejemplos específicos. ¿Tienen ustedes algunas ideas de cuáles iniciativas se puede arrancar y se puede aplicar para abordar los problemas mencionados por ustedes durante sus presentaciones? Muchas gracias. ¿Otras inquietudes, John? John Bailey, could I please ask Professor Mise to revisit this notion of a mercado secundario, mercado de violencia, en que hay mercancías políticas y trocas asimétricas? I didn't understand very well. So perhaps if he could spell that out a bit. Sí, seguimos con las intervenciones de ustedes. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguno más? Se cierra. Entonces, en la última oportunidad, le damos entonces... Sí. Y le damos la palabra a Ana María, Marcelo y Michelle para sus comentarios sobre las tres inquietudes planteadas. Y las que quisieran agregar en base a las exposiciones de sus colegas, porque creo que si hay algo que ha caracterizado las exposiciones es bastantes elementos en común, algunas diferencias, pero bastantes elementos en común también en las manifestaciones de los problemas. Sí, Marcelo. Puedes, por supuesto. Hicieron mención que hay, fuera del caso de Marcelo, me toca yo, hicieron mención que hay una fuerte vinculación entre crimen común y crimen organizado, y Marcelo hacía referencia de que existe cierto tipo de vinculación. ¿Lo podrían ubicar en el tiempo cuando surge fuerte esta vinculación o si viene desde tiempos remotos? Estoy hablando de los últimos 30 años, obviamente, o 20, ¿no? ¿Nadie más? Entonces, ahora sí, le damos la palabra a nuestros tres panelistas. Hay 4 temas sobre la mesa, más los que quieran ustedes. Bueno, en primer lugar, en relación a la inquietud de Cindy sobre qué posibilidades hay de profundizar este tema, me parece, a mí, digamos, en el transcurso de recabar los datos, me parece que hay mucho tema que investigar, ¿no? Primero por las características diferentes que tiene la organización de estos mercados, las rutinas, el estado en que están cada uno de los países. En Venezuela es una explosión desorganizada de crimen organizado que con un actor fundamental que es una organización desde la policía, es la que lo está consolidando de una forma más importante, con unas altas tasas de violencia policial, etcétera. Y me parece que es muy importante, sobre todo porque me parece que en relación al tiempo hay que estimar en qué momento se producen más fuertemente esas vinculaciones, porque siempre ha existido el tema de la organización delictiva en torno a la prostitución, los mercados sexuales, el tráfico de drogas. Entonces me parece, por ejemplo, una de las zonas más fuertemente penetradas por el crimen organizado en Caracas es una de las zonas más pacíficas de Caracas. Sí, porque el crimen organizado necesita la paz, digamos, una paz perversa, pero requiere la paz para sus operaciones. Entonces allí no se cometen robos, los robos son penalizados con la muerte, por supuesto, por estos grupos, dirimen conflictos sociales. Entonces, digamos, hay que conseguir una vinculación, es la vinculación inversa, ¿no? Es decir, es la imposición ilegal de la paz, ¿no? Y una sustitución mafiosa del Estado de Derecho. Entonces me parece clave pues poder estimar eso y en qué punto explota la violencia y la inseguridad por causa de las disputas entre la territorialización del crimen organizado.
La segunda pregunta me parece muy importante porque tiene que ver con la reforma policial. Y aquí, en el caso de Venezuela es clarísimo cuándo explota esto. En el 2006, el Estado venezolano comenzó un proceso de reforma policial que se conoció como la Comisión Nacional de Reforma Policial con la REPOL. La policía, obviamente, ante este anuncio comenzó a maximizar sus actividades delincuenciales, esperando que venía el proceso de reforma que intempestivamente fue detenido por el Estado, y además de que fue detenido, fue completamente adversado por parte del Estado. Entonces, digamos, el involucramiento de la policía en estas actividades, pues obviamente se incrementó aún más porque tenían mayores libertades. Y de nuevo volvió a comenzar otro proceso de reforma policial, Manon Tropo, es decir, que era entonces una suerte de reforma, pero más bien se crea una policía aparte y que era una reingeniería de la policía más corrupta que tiene Venezuela, que es la Policía Metropolitana de Caracas, que es impresionante. Y en este caso, entonces, el proceso de reforma policial fue negativo en el sentido de inhibir a la policía en la participación de la criminalidad común y organizada, sino que propició que maximizaran sus acciones con las características de que el Estado venezolano es cada vez más débil para controlar estas manifestaciones. En relación a los proyectos con éxito, en Venezuela no hay, o sea, las cifras indican que no existen, ¿no? El proyecto que tenía mayores perspectivas, creo yo que era la CONARREPOL, y la forma en la que fue abortado por el propio Estado condujo a los problemas que he mencionado, y además de eso, ha sido la implantación nueva del proceso es muy complicada y tiene pocas capacidades de éxito. Y programas de prevención es muy impresionante, pero en Venezuela, esto que hablaba Marcelo de la vinculación en algún sentido, digamos esto que se discute, la relación pobreza y violencia, en Venezuela es el test case del país en que ha bajado la violencia, la pobreza, ha bajado la desigualdad y ha subido la criminalidad. Si uno pone las curvas, una baja y otra sube, y en época en que se incrementa la situación económica negativa, se incrementan los delitos contra las personas. Y es muy impresionante que el gobierno piensa que los programas sociales masivos son programas suficientes y que esos son programas destinados al problema de la prevención y que esos programas van a ser exitosos en algún momento. Entonces, es decir, todos los jóvenes vulnerables en este momento a la violencia no son atendidos y no está. Y la vinculación la más fuerte vinculación de este tema de la inseguridad pública, yo la veo desde hace más fuerte de la última década, ¿no? Creo que las relaciones más que se van estructurando. El gran problema de la violencia en Venezuela es la desorganización. Si el Estado quisiera resolver el problema, digamos, se contratase unos 100 genios que vinieran de todas partes. El gran problema es cómo negocia y resuelve el Estado venezolano una violencia tan desorganizada. Pero estos impulsos de organización y de vinculación entre ambos tipos de criminalidad vienen desde la década del 2000, ¿sí? En los cuales hay una mayor intersección entre ambos delitos y sobre todo con el crecimiento del delito del secuestro en Venezuela, que es una forma de acumulación de dinero muy rápida y con la menor cantidad de riesgo posible. Digamos, los casos son y las vinculaciones en el impacto en el tema de la seguridad han sido muy fuertes, pero desde hace, más o menos viendo estos datos desde hace una década. Ya. Bueno, son temas, me parece, intrincados y complejos, pero se podría hacer una síntesis. Yo noto que hay una afinidad de diagnóstico bastante interesante en tres contextos criminológicos bastante diferentes. Primera cuestión abarcativa. Nosotros estamos manejando el concepto de regulación policial del delito, que es más que protección policial. ¿Por qué estamos desarrollando eso? Inclusive lo estamos discutiendo, en el caso mío yo lo estoy discutiendo con un colega de un instituto de investigación de Hamburgo, que él trabaja el concepto de protección devenido de la teoría de la mafia, y yo creo que es mucho más que eso cuando la policía maneja indirectamente a través de las redes los mercados ilegales. Regular significa establecer reglas
y tener capacidad de hacerlas cumplir de alguna manera o en un sentido predominante. Yo creo que eso es lo que ocurre en este momento en la Argentina. La policía tiene capacidad de establecer reglas de juego, establece el quantum del delito para que el delito no escale a un nivel, porque la principal clientela de la policía es el poder político, para que el delito no escale a un nivel que genere una demanda social o una situación de escándalo político, pero que al mismo tiempo le garantice una recaudación regular de fondos que le permite financiar su propia organización, entre otras cosas. Es mucho más complejo que lo que se cree a nivel de protección, porque si es así, si no estamos equivocados los que hemos analizado esto, pero los que hemos participado del sistema como funcionario, empezamos a entender que ya no se trata de un problema particular entre algunos policías y el crimen, sino que forma una parte de estructuración del sistema político institucional de seguridad. Y esto constituye una forma de gestión del delito y de control del delito. Gestionar delitos significa interpretarlo, ponerlo en un nivel, mantenerlo en un nivel y perpetuarlo de alguna manera. Esto se da a través de las trocas, de los cambios, de los intercambios que planteaba recién Michel, que tiene que ver con el tema de que no es algo que se está en una oficina y se establece criterio de management altamente regulatorio. Es todo el tiempo un proceso de negociación. Pero lo interesante en el caso de la Argentina es que no hay red criminal que tenga capacidad de autonomizarse de esto. Si el nivel de desarrollo de los mercados ilegales no es de tal envergadura como para que las redes tengan capacidad de autonomizarse financieramente, de sobornar parte del Estado o de contestarle de manera armada, que ahí creo que hay una enorme diferencia con Río de Janeiro. Río de Janeiro sí tiene capacidad de contestación armada, en Argentina no. Las únicas violencias vinculadas al control de los mercados ilegales fue entre redes. Grupos que se dividían y disputaban el lugar, y eso trajo aparejado una enorme intervención de la policía represiva. ¿Por qué? Porque el negocio se les iba de la mano y adquiría visibilidad pública. Yo podría dar muchísimos ejemplos de esto, porque además en el Gran Buenos Aires las redes son muy diferentes dependiendo de la zona norte, la oeste, la sur, y dependiendo el tipo de crimen. Pero en general yo diría que lo que hay es una impronta de regulación en donde al fin y al cabo la policía sigue siendo la instancia dominante y la policía sigue siendo el socio mayor. ¿Se entiende? Digamos, y esto tranquiliza a la clase política porque mantiene el negocio a un nivel de no escándalo político, de ausencia de situaciones. Lo que le preocupa a la clase política en la Argentina es que la situación de la seguridad la manejen los comisarios y no escale a un nivel de clamor público o político. Lo que le molesta a la clase política es cuando hay protestas sociales, movilizaciones de los sectores medios y altos, demandas de protección social. Entonces ahí inventan un plancito, lo anuncian en la televisión y al día siguiente ya se calma todo, sale de la tapa de los diarios y ahí es como se va regulando el tema. El otro gran tema que yo pongo acá, y es un tema para trabajar largo y tendido, es la pregunta que a mí me parece que determina esto y que tiene que ver con el financiamiento de las organizaciones policiales. Si nosotros tuviéramos que financiar el funcionamiento integral de la actual policía de la policía bonaerense, de la policía de la provincia de Buenos Aires, necesitaríamos 3 presupuestos del actual. Reitero esta cifra, el 92% del presupuesto oficial de todo el gasto en la policía de la provincia de Buenos Aires va a parar al pago de salarios, sin discutir si son buenos o malos salarios, son malos en general. Para el pago de salario, ¿a quién se le podría imaginar creer que esa monumental policía de 55.000 personas tiene capacidad de financiarse sin la recaudación de fondos ilegales? Y ahí hay toda una suerte de distribución desigual dentro de la organización, de participación dentro de la corrupción, pero en realidad es un sistema institucional de fuerte andamiaje. Y acá voy a la pregunta de Marcelo. Es una vieja relación esta, pero que tiene un carácter nuevo ahora con la criminalidad organizada. ¿Por qué vieja relación? Muy rápidamente. El problema entre policía y financiamiento de la protección de la prostitución y del juego clandestino, hay documentos oficiales que datan de la década del 20 y del 30.
La gran reforma de Marsiliach en el año 46 en la policía de la provincia de Buenos Aires era para tratar de generar el control de la institución que se financiaba junto con los poderes políticos locales, los intendentes locales, con la recaudación de la prostitución y el juego clandestino. Todo el mundo cree que esa relación viene de la dictadura militar. Estamos hablando de 50 años antes de la última dictadura militar. ¿Qué le agrega la dictadura militar? Le agrega la masividad del financiamiento a los grupos operativos. La policía de la provincia de Buenos Aires participó masivamente e institucionalmente en la represión militar, a diferencia de la Policía Federal. El 70% de los centros clandestinos de detención donde desaparecían personas en la provincia de Buenos Aires estaban en sedes policiales, en unidades policiales, no paralelas, sino en unidades oficiales de la policía. Y los grupos operativos que participaban en la represión eran las brigadas de investigaciones de la propia policía. El financiamiento de eso ya venía de la regulación de actividades paralelas criminales. Allí hay un aceleramiento muy grande, a mi modo de ver, de esta lógica de financiamiento paralelo. En la década del 90, cuando empiezan a estructurarse mercados minoristas y se consolida durante los años, la primera década del siglo, allí ya empieza lo que es el dinero fresco, el dinero grande de la droga. Pero ya estaba todo, ya estaba el terreno institucional, cultural preparado para esto. Y la clase política argentina que dicen, miren señores jefes de policía, manejen esto, yo no quiero problemas. Yo he sido jefe de la policía, fui el jefe, no a nivel provincial, sino a nivel federal. A mí Kirchner me encomienda armar una policía nueva en los aeropuertos, por un hecho de altísima corrupción, en el año 2005. Y esto funciona de esta manera. A mí cuando Kirchner me da el manejo de esto y me dice, avance en esto, nunca más me preguntaron cómo lo hacía yo. Nunca más tuve, durante 5 años fui el que creó y el que dirigió hasta noviembre del año pasado esta policía en los aeropuertos, donde el tema de la corrupción es altísimo. Nunca me han preguntado nada. Marcelo es muy bueno porque nunca más hubo problema. No saben si yo salí millonario del cargo, si yo soy el cartel, soy parte de un cartel de la droga, si hemos regulado el delito. Lo importante es que no hubo escándalo político. Marcelo controló la situación y nunca más hubo tapa de diario. Ha sido duro, ha puesto preso gente amiga nuestra del poder, aduana, funcionarios de aduana, enorme cantidad de funcionarios de aduana. Se metió con alguien que era imposible, pero nunca hubo problema político. Ahora, ¿qué hice yo ahí adentro? ¿Qué tipo de policía armé? Una policía con mando civil, con control externo, todo el toolkit de cosas que hemos proclamado durante años. Yo lo hice en el aeropuerto, en la Policía Federal Aeroportuaria. No saben ellos qué hice yo. Si usted le pregunta hoy al ministro del ramo o al presidente Kirchner o a la presidenta Cristina Kirchner, ¿qué hizo Marcelo ahí? Termina el sitio. Yo podía haber ido para acá o para acá. Una policía hipermilitarizada o una policía, digamos, de otra índole. Ellos no les interesaba ese tema. Así se gestiona la seguridad. Entonces, la ausencia de financiamiento es un tema que se debe estudiar en América Latina, porque este es el fenómeno de todas las policías en América Latina. Entonces yo ahora lo digo, esto es un tema de agenda para el análisis, el vínculo de las razones estructurales que alientan. El otro gran elemento es el tema social. Se cree que el mundo del delito es el mundo de la marginalidad y lo que no se entiende es que estos mercados abastecen a nuestros hijos, a nuestra clase social, a los sectores pudientes, que aparentemente no forman parte de este crimen, pero sí forman parte de este crimen, de este conjunto de crímenes. Y esto es un elemento también importante. No hay posibilidad de estructuración de mercados minoristas sin demanda social de bienes y servicios. No hay posibilidad. Y es un elemento interesante. Y esto acá en los países desarrollados lo tienen que saber, porque son los mercados más importantes de este tipo de crimen. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender lo que es la estructuración de un mercado minorista sin regulación policial, porque aquí es donde se consume la mejor droga. Entonces, esto es algo que en realidad ustedes nos tendrían que enseñar a nosotros cómo resolver ese tema. El otro punto es políticas al respecto. Yo no creo que el problema sea la reforma policial en primer lugar. Yo a partir de este análisis creo que el problema es que la política se apropie de estos temas. Que la política comience a decir esto no lo gestiona la policía, esto es un problema de definición política, definir el conflicto, definir la envergadura del conflicto, definir cómo vamos a intervenir sobre el conflicto o los conflictos, el crimen, y definir cómo lo vamos a evaluar es un tema de gestión política en la democracia, y eso no es delegable.
Entonces yo lo primero que haría es crear, fíjense lo que pasa en nuestros países, como esto históricamente lo manejó la policía, no hay estructuras de gestión política especializadas en seguridad pública. Hay estructuras de gestión en materia de economía, desarrollo social, trabajo, relaciones laborales. No hay equipos de gestión en materia de seguridad pública. Nosotros venimos todos de la academia. A nosotros nos echaron mano, a Carlos, nos echaron mano, Carlos fue viceministro en Perú, echaron mano de la academia, nos pusieron en esos lugares porque éramos especialistas que estudiábamos el tema, pero no teníamos competencias en materia de gestión. Algunos la podemos haber hecho mejor o peor, pero durante la gestión, no a nivel académico, porque el mundo académico es muy diferente al respecto. Entonces, yo creo que ahí está el núcleo más importante de reformas, no tanto pensar en el tema de la reforma policial, porque si nosotros dejamos en la policía nunca se va a autorreformar. La policía no se autodepura. Está demostrado que no hay conducción policial en América Latina con capacidad de depurarse y de autorregularse. Entonces la pregunta es, ¿quién va a hacer la reforma policial? La tiene que hacer la dirección política de un ministerio, y para eso se necesita construir una estructura de gestión especializada en la materia. Nosotros lo pudimos hacer en el aeropuerto, mal o bien, porque nosotros éramos una estructura política de gestión. Y con los años nos hemos ido haciendo de la experiencia, gente en general joven, teníamos el prejuicio, no contratábamos ninguna persona de 50 años para arriba, todos eran de 40 para abajo, porque todos los de 50 para arriba ya estaban quemados en mi país. Entonces, la idea era innovar con nueva técnica de management, pero no es policial, ¿se entiende? Es más, cuando avanzamos en la reforma, lo que les puedo señalar es la cúpula policial que quedó después de la depuración violenta que hemos producido nosotros, esa cúpula tampoco entendía el modelo nuestro, porque ellos, aunque estaban dispuestos a reformarse, no sabían cómo hacerlo. No tenían actualización doctrinaria, no tenían capacidad de gestión, no tenían las nuevas técnicas de la inteligencia criminal, de la planificación operacional, de la evaluación operacional. Es decir, aún no siendo corruptos, aún siendo reformistas, no sabían cómo hacer la reforma. Entonces, y yo llamo la atención a este punto, que es el tema de la apropiación política del asunto en América Latina. Bueno, cuando yo hablé de la cuestión de los datos, de la calidad de los datos y de la baja calidad de los datos en Brasil, yo hablé de la cuestión de la capacidad de diagnóstico y también de la indiferencia de las instituciones por el diagnóstico. Porque hay una relación entre la calidad de los datos, la calidad del diagnóstico y la capacidad de los proyectos. Sin buen diagnóstico, los proyectos son solamente, como decimos en Brasil, para inglés ver. ¿Sí? No es para valer. El principal proyecto en curso en Río es doble. Es matar a los criminales de las favelas, simplesmente, o prendê-los. Hay un aumento regular del aprisionamiento en Brasil y también de la muerte de los criminales. Y de otro lado, la tentativa de establecer políticas sociales en las favelas, pero que no son monitoradas ni las políticas de las organizaciones no gubernamentales, ni las políticas del Estado. No son suficientemente monitoradas para producir una evaluación de su capacidad de mudanza, de mudanza de la situación. Daí la dificultad de establecer con profundidad una análisis en el caso de Brasil, en el caso de Río. Después, mi colega Mingardi va a hablar del declinio de la tasa de homicidios en São Paulo y de la enorme discusión sobre las causas de ese declinio. Porque no sabemos derecho si hay múltiples fatores envolvidos, cómo comprender que esos múltiples fatores se coincidieron en el tiempo y después dejaron de coincidir. Es muy complicado. La cuestión de las mercancías políticas es una tentativa que yo hago para
romper un poco con el economicismo de las abordajes de los mercados ilegales. Yo pienso que hay una dimensión antropológica importante en las trocas que la abordaje económica no es capaz de comprender. Y hay algo, en eso que Marcelo ha hablado, entre la troca puramente económica y la negociación, o un tipo de objeto de producto que es cambiado, que es intercambiado, que não é exatamente o produto normal, por assim dizer, de las trocas econômicas. Isso me hizo pensar que lo que está em questão é o monopólio do Estado, o monopólio da violência legítima por el Estado. Quando Ana Maria ha hablado de la cantidad de vigilantes privados en Caracas, en Venezuela, la cantidad de vigilantes privados en Brasil es mayor que la suma de todas las policías y de todo el ejército. Y una parte de esos vigilantes no son controlables. No son controlables por el Estado. Entonces, la cuestión de la pérdida del monopolio estático del Estado y la desconcentración de la violencia para los mercados ilegales produjo una situación pré-capitalismo moderno. Pré-capitalismo moderno. Situaciones que Max Weber ha tratado con el nombre de capitalismo aventurero o capitalismo político. ¿Okay? Bueno, é isso basicamente. Eu penso que é muito importante a intervenção de Marcelo. É curioso porque a análise de Marcelo é muito próxima de la compreensão do caso de Rio, pero a violência é muito distinta. Como compreender isso é também um ponto importante para a reflexão. Bueno, muchísimas gracias a los tres, la verdad, por sus magníficas presentaciones. Vamos a tener un corte, unos 10 minutos, 15 minutos, y venimos para el segundo panel. Hay café esperándonos afuera. Gracias, gracias a ustedes.